Mi nombre es Juan Camilo Morales, yo soy residente de Medicina de Emergencias de segundo año y hoy vamos a hablar sobre paciente intoxicado. Entonces, bueno, pues para dar apertura a la charla tenemos que hablar de la parte epidemiológica. Recordar que para, por ejemplo, países como Norteamérica, en donde tenemos casos de intoxicaciones que pueden estar asociados a la parte de la industria, a la parte de consumo de sustancias psicoactivas y otras, llegamos a tener hasta 2,1 millones de casos por cada año. De esos, más del 50% se asocia a menores de 20 años y si subimos la estadística por debajo de los 40, se incrementa un 17% adicional. Casi siempre se asocian a una sola sustancia hasta en un 88% y la mayoría tienden a ser no intencionales. Claramente los que son intencionales tienen una tasa de mortalidad que es mucho más alta. Frente a las sustancias o a las exposiciones, digamos que si tomamos todas las exposiciones, los analgésicos y los productos de aseo tienden a ser los que encabezan la lista, y en las exposiciones que son fatales, los medicamentos sedantes, hipnóticos y el uso de opiáceos en Estados Unidos, pues tiene, digamos que un porcentaje muy importante que demarca, digamos que la parte epidemiológica. Y también no olvidar la intoxicación por acetaminofén, que en las intoxicaciones que son solas, por un solo agente, pues también tiene, digamos que, predilección allá. Hablando ya, digamos que acá en Colombia, pues tenemos esta estadística que se emitió en 2019, en donde encontramos que, pues bueno, en la parte de los niños, claramente las intoxicaciones son de origen accidental, y después tenemos una amplia brecha entre los 12 años y los 59 años, en donde hay múltiples causas, pero llama la atención que hay un porcentaje importante que es por consumo de sustancias psicoactivas de manera intencional. Si nosotros vemos, digamos que la tabla de incidencia de intoxicaciones dividiendo por departamentos, vemos que Cali se encuentra por encima de la media nacional de incidencia de intoxicaciones. Pero entonces lo primero es resolver qué es un tóxico. Entonces, pues Paracelso lo dijo en algún momento, la dosis sola hace el veneno, ¿sí? Cualquier sustancia química, física, biológica puede producir efectos adversos en el organismo que, si se da de una manera muy desproporcionada, pues va a traer alteraciones que son perjudiciales para él. Diferencial entre toxicidad, que es la capacidad intrínseca que tiene cualquier agente para poder producir un efecto adverso sobre un órgano, es que en la intoxicación pues ya nos va a producir manifestaciones clínicas y eso es algo que nosotros tenemos que disparar. Entonces, las generalidades. Tenemos que comprender que existe una clasificación general. Para nosotros hablar de las intoxicaciones tenemos que saber cómo se dividen ellas, o si no vamos a estar claramente perdidos cuando nos enfrentamos al paciente. Entonces, lo primero es saber si la intoxicación fue local, fue sistémica o fue mixta. Pudo ser, por ejemplo, un cáustico, la persona lo ingirió, pero después eso se transfirió, digamos que al resto del organismo y eso se representó, por ejemplo, mixto. Respecto a la temporalidad, si es aguda, subaguda, crónica o retardada, por ejemplo, en los casos que tenemos tóxicos de depósito, donde en las fases iniciales de exposiciones durante varios días, digamos que no vamos a tener manifestaciones sintomáticas, sino hasta después de que lleguemos a un nivel tóxico que ya vaya a producir síntomas, es que se va a producir, digamos que esa fase aguda de la intoxicación. Y también, pues, cuál es el contexto, si fue accidental, en guerra, voluntaria, o si se usó con fines criminales, que pues para Colombia digamos que no es algo que sea un secreto. Frente a los mecanismos de toxicidad, tenemos dos conceptos importantes acá. La toxicocinética, que es digamos que la manera en que el organismo va a actuar frente al tóxico o lo va a tratar de procesar para sacarlo del organismo, y la toxicodinamia, que es lo inverso, lo que el tóxico le va a producir al organismo. Entonces vamos a revisar cada una de ellas, entender que la primera parte es la vía de absorción. Podemos tener vía, como por ejemplo la respiratoria, que va a tener unas características y es que los productos inhalados o aspirados pues van a tener un contacto más rápido con el pulmón y eso va a hacer que sus efectos se produzcan de una manera más acelerada. Pero pues también tenemos, por ejemplo, las barreras de la cabeza, como la nariz y la boca, que ellas pueden llegar a filtrar hasta el 50% de algunos tóxicos. La barrera digestiva, que claramente pues va a tener unos comportamientos distintos y según sea las características de cada organismo, puede tener, digamos, y según la velocidad o la absorción que pueda tener, digamos que eso va a alterar la manera en que se comporta en cada organismo. Cutánea, intravenosa, ocular, en las mucosas. Entonces, digamos que tenemos unas vías que son muy importantes. Y la absorción, vamos a llamar el proceso en el que el tóxico ingresa al organismo y hasta el cual él va a llegar hasta el torrente sanguíneo. Después de que llegó al torrente sanguíneo, él se va a empezar a distribuir. Lo puede hacer de dos maneras. Unido a algunos tipos de
sustancias o de células, o puede ir solito así como va este ovni ahí en la imagen. Después de eso, pasamos a la fase de metabolismo, que tiene una división en dos. La primera, que es una fase de oxidación, y la segunda fase, que es donde ya tenemos, digamos, que el metabolito inactivo, y lo vamos a favorecer para pasar a la fase final, que es la fase de eliminación. Entonces, digamos que este es un proceso global, pero esto va a tener unas características muy individuales dependiendo de cada uno de los tóxicos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, por eso tenemos que entender que cada uno de estos pasos pueden ser vías donde nosotros de pronto podemos actuar o reforzar todo lo que estamos haciendo. Después de esto, entonces, pues ya vamos a empezar a hablar de lo que es toxicodinamia para poder nosotros enfocar al paciente dependiendo de lo que él nos está mostrando a nosotros. ¿Sí? Claro, hasta ahí. Entonces, listo. ¿Cuál es el manejo inicial de todo intoxicado? Tenemos que partir de que el paciente está enfrentado a nosotros frente a un mecanismo que puede ser simplemente desconocido. Nosotros no podemos supeditar a que un paciente que está consultando por una intoxicación por una sustancia, pero que lo vemos sentado y lo vemos bien, de pronto estamos ante un caso que no puede llegar a ser fatal o grave en algún momento. Entonces, lo primero que nos tenemos que llevar es que no podemos subestimar, digamos, que los motivos de consulta que estén asociados a toxicidad. Ya después de eso entramos a hablar en el paciente que, digamos, pueda o no tener una alteración del estado de conciencia, en donde pues vamos a tener una limitación importante sobre la obtención de información a la cabecera del paciente. Y nosotros vamos a tener que actuar en la sala de reanimación de la siguiente manera. Lo primero es iniciar con el ABCD, que no se nos puede olvidar. El ABCD es igual para todos las patologías a las que nosotros nos enfrentamos en la sala de reanimación. Digamos que no. Puede tener unas modificaciones que, muy puntuales en cada una de las letras, pues que vamos a nombrar, y es importante tener en cuenta para que de pronto no se nos vaya a pasar ninguna de ellas. Y la toma de signos vitales, que ojalá pues nosotros tengamos integrado un sistema de enfermería que nos ayude a, pues, a hacer esto de una manera más integral. Lo primero, frente a la A, pues ver si el paciente responde o no responde. Si hay presencia de un olor particular, cómo están las mucosas, si hay presencia de secreciones o la boca está muy seca, o si el paciente está con un compromiso ventilatorio severo y de pronto nosotros tomamos una decisión de intubarlo. En la B, ver, ojalá si ya tenemos los signos vitales, cómo está la frecuencia respiratoria y la saturación, ver cómo están los ruidos respiratorios, si hay expansión torácica, si hay depresión respiratoria o signos de dificultad respiratoria franca, y entender que hay algunos tóxicos que nos van a producir alteraciones de los signos vitales directamente, como bradipnea o taquipnea, como los ven acá en la gráfica. Siguiendo con la letra C, pues vamos a ver claramente lo que es la actividad cardíaca, ver la perfusión del paciente, ver cómo están el resto de los signos vitales, frecuencia cardíaca y presión arterial, porque estos también se van a ver afectados por algunos grupos de medicamentos específicos o sustancias específicas, y que no se nos olvide que tenemos que tomar un electrocardiograma porque eso nos puede guiar hacia de pronto un posible toxíndrome o a una intoxicación específica. Ver si el paciente está hipertenso, tratar de controlar esa hipertensión dependiendo de la gente del que tengamos una alta sospecha, o si está hipotenso, colocar líquidos endovenosos o soporte vasoactivo. Si tenemos bradicardia, utilizar la atropina en caso de que sea necesario. En la D, tenemos la valoración de la parte neurológica, cómo está el Glasgow, cómo están las pupilas. Es muy importante discriminarlo para lo que son los toxíndromes, que ya lo vamos a discutir, si hay presencia de movimientos anormales, rigidez, temblores. En la D, en algunas partes de la literatura también describen en esta línea que si el paciente no tiene un compromiso severo de la vida, ya con las primeras letras nosotros podemos pensar en descontaminar el paciente en este momento. Pero pues digamos que yo lo coloqué acá en la E, pues para dejarlo de una manera más sistemática. Retirar la ropa, revisar si en los bolsillos del paciente hay algún tipo de agente o de frasco o de blister que nos haga sospechar sobre alguna condición. Y secundario a eso, pues ver el resto de cosas que nos conciernen, como es la piel, el tono del paciente, si hay reflejos, los ruidos intestinales, si digamos está reteniendo orina, y los complementos como la temperatura, y tomar una glucometría que no se nos pueda pasar, que de pronto sea un agente por ese lado. Frente a la historia clínica, podemos o nosotros mismos o de pronto uno de nuestros compañeros que esté en ese momento, pues tratar de abordar a la familia o al acompañante que tengamos en ese momento o al paramédico que lo trajo, para que nos cuente cómo encontró el paciente en la escena, si encontró algún frasco, y que nos dé datos claves de que realmente estamos enfrentados hacia un paciente que esté en un contexto toxicológico. Los antecedentes exposicionales, si hay intentos de suicidio, si hay exposiciones laborales o algo que pueda tener, digamos, que una relación hacia pues la fase de intoxicación que nosotros estamos. Traje este algoritmo que fue publicado el año pasado en un journal de emergencias en Clínicas de Norteamérica, donde pues nos proponen, ojalá tú viendo un sistema de atención prehospitalaria, integrar la fase inicial
estabilización del paciente, que es de la que acabamos de hablar, obtener el historial clínico lo más completo que podamos. Si con la estabilización inicial tenemos unos datos, tratar de pensar en el toxíndrome, o si no, pues ayudarnos. Después de esto, con el examen físico ya completo y con los test diagnósticos que tengamos a la mano, como exámenes paraclínicos, el electrocardiograma o una imagen que también puede ser útil, por ejemplo, en pacientes que están transportando, no sé, alucinógenos o otra cosa así, para establecer ya un tratamiento global del paciente y específico si es un tóxico que tenga antídoto. Entonces, respecto al tóxico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál fue la vía potencial de intoxicación? La sustancia, si había frascos o blister cuando lo encontraron, cuál fue la dosis que potencialmente el paciente se tomó, si fue un frasco, el tiempo desde la exposición, si se realizó alguna intervención en la casa o el paciente vomitó o alguna cosa adicional, los síntomas y algunos otros factores asociados que podamos tener en cuenta. Ya hablando de la segunda parte, son los toxindromes. Digamos que nosotros podemos pensar en que si asociamos un grupo de signos y síntomas, digamos que podemos tratar de compactar un poco los mecanismos de acción que ellos tengan para pensar en grupo, ¿ya? Y tratar de reducir, digamos que el campo de todos los tóxicos que hay, porque pues como lo hablamos, casi que cualquier sustancia nos puede producir alteraciones. Entonces, inicialmente se describieron más o menos unos 4 o 5 toxindromes, ya vamos más o menos en 17. Vamos a revisar los que son más comunes, pero pues claramente lo que nosotros tenemos que comprender es que pues existen y nosotros pues podemos hacer una asociación entre la clínica y los signos vitales del paciente. El primero de ellos es el síndrome anticolinérgico. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos enseñaron en la facultad este mensaje: seco como hueso, ciego como murciélago, rojo como remolacha, caliente como el desierto, lleno como un frasco y loco como un sombrerero. ¿Sí? Es digamos que la descripción clásica de este paciente, y es que en la afección del sistema parasimpático a nivel de los receptores muscarínicos para la acetilcolina, pues realmente lo que nosotros vamos a encontrar son todos estos síntomas exacerbados. ¿Qué tóxicos nos los van a producir? Escopolamina, atropina, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos. Entonces digamos que acá lo puse en rojo porque lo que va a hacer es, digamos que inhibir esos receptores. El siguiente toxíndrome que tenemos es el colinérgico, que nos va a hacer, digamos que todo lo contrario. Nos va a producir síntomas como la rinorrea, hiperemia nasal, cialorrea, el paciente va a estar diaforético, va a estar con broncorrea, tos, sibilancias, digamos que va a estar muy congestivo. Y esto es porque se inhibe, digamos que la acetilcolinesterasa y pues se va a producir exacerbación o aumento de la estimulación de lo que son los receptores muscarínicos y de algunos nicotínicos y alteraciones a nivel de la placa neuromuscular. Esto se produce principalmente en los organofosforados y en los carbamatos. También la pilocarpina, con unos medicamentos que utilizan para enfermedades autoinmunes y intoxicaciones por nicotina, pueden tener un comportamiento que es similar. El simpático mimético, en donde vemos alteraciones específicas en el sistema nervioso central, como agitaciones, ansiedad, el paciente que está con temblores y delirando, muy paranoico, y síntomas sistémicos ya como la taquicardia, convulsiones, hipertensión. El paciente puede tener rhabdomiolisis, está midriático, y es porque hay una estimulación ya de todas las líneas simpáticas de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Esto ya se va a ver en intoxicaciones, por ejemplo, con anfetaminas, con cocaína, con este tipo de sustancias que son estimulantes. Y el toxíndrome opioide, que es pues de todos los derivados de la amapola, en donde vamos a encontrar la tría clásica que es miosis, depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central. Y podemos encontrar también disminución del peristaltismo intestinal. Entender que hay 3 clases de receptores específicos para los opioides y que dependiendo de el opiáceo al que nos estemos enfrentando, pues digamos que él puede tener una afinidad mayor por cada uno de ellos. Consideraciones adicionales: por ejemplo, a tener en cuenta de que, por ejemplo, el tramador, el propoxifeno y la meperidina pueden causar adicionalmente convulsiones. El propoxifeno puede prolongarnos el QRS, la metadona nos puede prolongar el QT y puede tener una liberación que es más prolongada. El fentanil nos puede producir adicional rigidez torácica y que también se puede comportar, digamos que alguno de ellos, como un síndrome serotoninérgico. Frente a la naloxona, entonces una de las grandes respuestas que necesitábamos traer para el día de hoy es, bueno, tenemos que usar naloxona en todos los pacientes que tienen intoxicación por opiáceos. Entonces, pues la naloxona es un medicamento que tiene un inicio de acción de más o menos entre 1 y 2 minutos. La dosis va a variar si el medicamento, digamos que nosotros lo vamos a administrar de manera intravenosa, intramuscular, subcutánea, inhalada o intranasal.
Ya existen, digamos que estos dispositivos, como por ejemplo el Narcan en Estados Unidos, donde pues digamos que la intoxicación por opiáceos es un problema de salud pública, en donde el personal ayudante del sistema o de la red de atención ya cuenta con estos dispositivos para los pacientes que encuentren pues en este estado. Y el objetivo pues realmente es revertir la depresión respiratoria, pero ¿en quién lo vamos a usar nosotros? En el paciente que esté con franco compromiso respiratorio, en el paciente que esté casi que en paro respiratorio asociado a consumo de opiáceos. En un paciente que tenga alteración solamente del estado de conciencia, digamos que para nosotros no es una meta tratar de revertir la intoxicación, sino que podemos simplemente vigilarlo y esperar y ver cómo se comporta, digamos que la parte respiratoria. Nos vamos a basar en la saturación y en el patrón respiratorio que tenga, pero nunca nos vamos a basar entonces en el estado de conciencia. ¿Qué pasa? Existen dos posibles complicaciones con esto y es, lo primero, entender que existe un riesgo de recurrencia a los opioides que tienen liberación prolongada, como por ejemplo la metadona. Entonces, puede que nosotros administremos el medicamento y tengamos el paciente, digamos que ya fuera de la fase de peligro, pero se acabe de la naloxona, que puede durar entre 60 y máximo 90 minutos, dependiendo de la dosis que se administre. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si nos pasamos en la dosis que estamos dando de naloxona, podemos producir síntomas de abstinencia en el paciente, como por ejemplo agitación, vómitos, diarrea, entre otros. La observación por eso intrahospitalaria no debe ser menor a 4 horas. Algunos autores sugieren que no sea menor a 4 horas. Y respecto a la parte prehospitalaria, existen algunos scores para tratar de tomar decisiones de dejar al paciente ya listo después de la administración de naloxona y así cumplen todos estos criterios. Pero claramente nosotros no vamos a poder dejar un paciente solamente 1 hora en el servicio de urgencias por este riesgo que tenemos. Estos son otros de los toxíndromes, digamos, como para que los tengan en el radar, porque pues por aras del tiempo no alcanzamos a revisarlos todos a gran profundidad y entender que existen, digamos, alteraciones en los signos vitales que pueden ser muy útiles adicionalmente a lo que tenemos clínicamente. Hay otro tipo de toxíndromes que ya se asocian con alteraciones en los electrolitos y en el anión Ga, pues que yo creo que va a ser un tema que revisaremos después un poco más a profundidad. Frente al lavado gástrico, la pregunta es, bueno, ¿qué nos dice la evidencia del lavado gástrico? Clásicamente, pues se utiliza para remover las sustancias tóxicas que estén en el estómago, ojalá dentro de la primera hora, era lo que se recomendaba inicialmente. Lo ideal era colocar una sonda orogástrica y administrar líquidos y aspirar esos mismos líquidos, pues para tratar de eliminar o extraer ese posible tóxico. ¿Qué pasa? Es un procedimiento que por una parte tiene muchas complicaciones, como por ejemplo la neumonía, que puede incrementar hasta 6.3 veces el riesgo, junto con perforación gástrica o todo lo que sea inherente al paso de la sonda del paciente, arritmias cardíacas, trastornos hidroelectrolíticos, que la sonda se vaya por donde no era. Entonces, para tratar de llegar a un consenso, la Asociación Norteamericana y los europeos llegaron a reproducir unos papers que se llaman los position papers, donde digamos que nos dan la evidencia y nos dan la recomendación o la posición de ellos frente a cada una de estas intervenciones. ¿Cómo se hace el lavado gástrico? Tenemos que comprender cómo se hace igualmente porque nosotros de pronto vamos a estar expuestos a algo así. ¿Qué pasa? Primero, el consentimiento del paciente. Uno no puede hacer un lavado gástrico si no hay consentimiento del paciente y eso se les tiene que grabar en la cabeza. Lo siguiente es, hay que intubarlo, protege la vía aérea, hay que pasar la sonda. ¿Cómo se pasa? Con el pacientico sentado y después de eso lo vamos a ubicar en decúbito lateral izquierdo. Después de que confirmemos que la sonda está en una adecuada posición, lo primero que tienen que hacer es drenar el contenido gástrico. No pueden arrancar a instilar si no se ha drenado ese contenido. Y después de eso sí se va instilando más o menos 200, 300 cc de solución salina. Ya sabemos, digamos que la capacidad gástrica oscila más o menos los 600 cc. Y pues lo ideal es ir retornando aproximadamente lo que se va instilando hasta que esa solución pues se vaya aclarando. ¿Qué nos dice la evidencia? Hay 3 estudios que buscaron evaluar la utilidad del lavado gástrico para reducir la biodisponibilidad y uno que buscó evaluar el lavado gástrico asociado con el carbón activado. Entonces, digamos que por lo menos los estudios que se hicieron con salicilato de sodio tuvieron una variación de aspiración entre el minuto 15 y el minuto 60, con una recuperación del 38 y del 13% del salicilato, pues en esos tiempos respectivamente. Y frente a la reducción de biodisponibilidad de este mismo estudio, encontramos que fue del 13 y del 8.6% en cada uno de estos tiempos. Y cuando se asociaba lavado gástrico con carbón activado, encontramos una reducción de hasta el 37%, que sí era un poco significativo. Frente a estudios que se hicieron en voluntarios, pues tenían un problema y es que nosotros tenemos que limitar la dosis que le damos a un voluntario, no le podemos dar una dosis que sea extremadamente tóxica. Entonces, pues eso digamos que también es un sesgo al realizar los estudios.
Algunos estudios se hicieron en aspirina, otros con ampicilina, otros con sustancias combinadas. Con aspirina más o menos a los 60 minutos se encontró una reducción del 8% y con ampicilina del 32%. Y cuando se combinaban estos dos, digamos que no había estadísticas significativamente significativas. Y otros 3 estudios que se hicieron colocando unos marcadores asociados a la sustancia, donde se buscaba pues evaluar la recuperación de esos marcadores a nivel de la cámara gástrica, en donde cuando se realizó la extracción a los 5 minutos fue el 80% y a los 19 minutos del 30% respectivamente. Después de esto, pues ya los estudios que se realizaron en pacientes intoxicados, donde pues se trató de evaluar después del lavado con endoscopia cómo había quedado la descontaminación y pues realmente hasta en el 88% de los pacientes se encontró que había aún restos sólidos visibles de las sustancias que se estaban instilando. Otra manera de hacerlo fue administrar también unos marcadores tóxicos de una manera un poco similar a las que les describí acá, con una recuperación que oscilaba entre el 48 y el 90%. Les traigo este estudio que se publicó en China, en donde se realizó una revisión sistemática frente al lavado gástrico en intoxicación por organofosforados. Se encontraron en total 56 estudios que variaban entre el N de pacientes de 18 a 146, 16 posibles combinaciones de dosis, realmente muchas dudas metodológicas y muchos sesgos sobre cómo se manejaron estos pacientes inicialmente, y por eso ellos mismos dentro de sus conclusiones describen que realmente falta una evidencia que respalde la efectividad del lavado gástrico, por lo menos en este grupo de pacientes. Y como vemos acá, el comportamiento de los estudios clínicos aleatorizados y los no, frente a lo que es la fatalidad, digamos que tuvo una distribución que fue demasiado heterogénea. ¿Cuál es la posición de los position papers de las sociedades que les acabo de nombrar? Que realmente las recomendaciones se basan en fundamentos que son teóricos. Hay poco crecimiento de la literatura o digamos que ya la gente no se preocupa por hacer investigaciones de estas características y hay complicaciones que pueden ser potencialmente mortales. Entonces realmente la recomendación es que no se use de forma rutinaria pues el lavado gástrico. Hay unos pocos reportes de caso que tienen resultados que tienden a ser satisfactorios, pero realmente no hay confirmación verídica de que hacer un lavado gástrico y más dentro de los primeros 60 minutos pueda tener, digamos que un beneficio. Hablando del carbón activado, pues recordar que es una solución acuosa que lo que busca es absorber el contenido del tóxico en el tracto gastrointestinal. Este se hace de el procesamiento de las cáscaras de coco, carbón, madera y otros derivados del petróleo, en donde después de que esto se somete a calor, lo que hacen es aumentar la superficie de absorción que tiene el carbón activado, que puede ser de más o menos entre 950 y 2000 metros cuadrados por cada gramo de carbón activado, que busca limitar la toxicidad sistémica. Se puede dar en dosis única o en multidosis y pues se dice que la reducción va a ser variable dependiendo de la capacidad de absorción, que es la adhesión, digamos, de la sustancia directamente pues a la superficie del carbón activado. Entonces, primero hablemos de la dosis única. La indicación que normalmente se tenía es que se administrara dentro de la primera hora de ingesta de los tóxicos, considerado en ingestas de grandes cantidades de tóxicos, pero pues realmente no se ha logrado, digamos que descartar si existe un claro beneficio dentro de la primera hora. Las dosis, pues en adultos va de 25 a 100 gramos y en niños, pues esta respectivamente, tiene unas contraindicaciones como por ejemplo en intoxicaciones por cáusticos, hidrocarburos, hierro, algunos metales pesados y alcoholes, y también alteraciones del estado mental, pacientes que han tenido cirugías abdominales recientemente o que la vía aérea no esté protegida. ¿Qué nos dicen los estudios? Frente a lo que son los estudios en animales, se encontró una reducción que fue variable de absorción y pues digamos que esto variaba dependiendo del tipo de compuesto que se estuviera evaluando. Entonces ellos encontraron en animales que había unas alteraciones adicionales como por ejemplo la temperatura, el pH, el contenido gástrico, el área de superficie del carbón que se estaba usando, en donde pues digamos que existían unas diferencias entre la capacidad de absorción, como por ejemplo lo podemos ver acá en estos 3 ejemplos de la tabla. En estudios en voluntarios se hicieron muchísimas comparaciones, 122 de ellas con 46 fármacos, y si vemos que entre menor tiempo de administración del carbón activado, pues claramente vamos a tener una absorción que es mayor, digamos que tratando de agrupar, pues digamos que todo el grupo toxicológico, el espectro que tenemos, pero pues hay muchas dudas sobre, por ejemplo, si el vaciamiento gástrico nos puede alterar la absorción o no lo puede hacer. Acá vemos en la gráfica, pues claramente el comportamiento donde a medida que pasa más tiempo, pues digamos que la absorción pues es mucho menor. Y frente a intoxicaciones ya específicas, digamos que
lo que les nombré, hay una cantidad de estudios que es muy amplia. Realmente la mayoría de ellos no muestra estadísticas que sean significativas para pensar que, digamos, existe una recomendación específica de dar una sola dosis de carbón activado, sino que tienden a tener resultados que no muestran un beneficio inherente. Frente a la dosis única, recomiendan las guías no administrarlo de rutina. Se desconoce realmente si existe una dosis que sea óptima. Ellos sugieren las dosis que les comenté inicialmente y pues los estudios varían demasiado en la cantidad de metodología y sesgos que tenemos. Y pues entender que existen efectos adversos que realmente más que por el carbón activado están más asociados hacia la parte de la técnica como se administra también el carbón activado. Frente a la dosis múltiple, implica la administración claramente de más de dos dosis. Se puede usar en casos de tóxicos, pues que tengan una liberación que sea prolongada. Los estudios en animales, algunos sí mostraron una mayor absorción en algunas sustancias como el paracetamol, la digoxina, el fenobarbital, la fenitoína. Y en voluntarios también digamos que hubo estudios que fueron bastante favorables. Digamos que estas son las modificaciones frente a las dosis iniciales que se cargan y las contraindicaciones pues van a ser realmente las mismas que vimos en el paciente con dosis única. Frente a las sustancias, digamos que estos son algunos de los estudios que sí mostraron una disminución en las concentraciones. En el de aspirina hubo que no demostró diferencias y uno que sí. Y pues realmente digamos que para tratar de compactar esto un poco, digamos que si tenemos un paciente que ingirió una cantidad potencialmente mortal de estas sustancias, ABCD, antimaláricos, aminofilina, barbitúricos, carbamazepina y dapsona, digamos que sí podemos tener una utilidad en el uso de carbón activado en la dosis múltiple. Frente a los catárticos, que son sustancias que se buscan, digamos, que lo que buscan es disminuir la absorción de algunas sustancias a nivel del tracto gastrointestinal, acelerando su tránsito para su eliminación, pues digamos que ellos se han evaluado para su uso solos y combinados con carbón activado. Ellos se dividen en estos dos grupos que son de origen de sacáridos y de salinos, como el sorbitol, el citrato de magnesio, y pues lo que buscan es, digamos que, actuar sobre sustancias que se absorben lentamente normalmente lentamente en el organismo. Las contraindicaciones, que haya ausencias de ruidos intestinales, trauma abdominal reciente, que haya alguna obstrucción intestinal, que el paciente esté inestable o un desequilibrio hidroelectrolítico severo. Y realmente las complicaciones son muy marcadas, puede haber náuseas, dolor abdominal, parestesias, vómito, deshidratación y claramente trastornos hidroelectrolíticos. Pero realmente no existe una indicación definitiva de uso de los catárticos solos ni combinada que busque que haya encontrado un beneficio en el paciente con intoxicación. Frente a los cambios electrocardiográficos, tenemos dos grandes grupos, que son los agentes que nos pueden bloquear los canales de potasio y los que nos bloquean los canales de sodio. En las alteraciones de los canales de potasio vamos a tener prolongación del QT con anomalías también en la onda T, aparición ya de una onda U y activación de circuitos de reentrada que nos van a llevar a ATB o a FB. Aprender, bueno, recordar más bien para el grupo que pues el QT nosotros lo tenemos que corregir solamente en los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca que está fuera de los límites de la normalidad. Y frente a los agentes que bloquean los canales rápidos de sodio, pues ellos nos van a afectar ya prolongando la parte del QRS hasta llevarnos a un ritmo nodal y esto pues también nos va a activar todos los mecanismos de reentrada para llevarnos a TB y FB. Estas son digamos que una de las listas de las sustancias que bloquean estos dos grandes grupos. Si nosotros tenemos en la cabeza que existen, digamos que dos grandes series de grupos que nos pueden afectar, digamos que, o generar cambios electrocardiográficos, digamos que podemos compilar y tener en la cabeza que podemos buscar direccionadamente ese mensaje, ese hallazgo, digamos. Pero pues si nos queremos ir un poquito más a profundidad, entonces vamos a ver cambios electrocardiográficos dependiendo de cada uno de los segmentos o cada uno de los cambios que produzcan. Frente al QRS, entonces, pues antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos, ciclobenzaprina. Entonces, pues ya dijimos que nos van a producir bloqueos a nivel de los canales rápidos de sodio y nos van a alterar el QRS. Nos pueden dar un patrón de bloqueo de rama derecha y posterior a esto también nos va a prolongar lo que es el QT. Las alteraciones del QT ya las nombramos, entonces todo lo que nos produzca bloqueo en los canales de potasio, también alteraciones en el calcio y en el magnesio, y entender que digamos que este grupo nos puede progresar hacia una torsión de puntas, que es digamos que uno de los hallazgos más específicos de este tipo de intoxicaciones. Elevación del ST en consumo, por ejemplo, de cocaína, que no se nos vaya a pasar. Patrón de Brugada en bloqueadores de canales de sodio, loperamida y litio. Son cambios ya específicos. Depresión del segmento ST o presencia de arritmias.
por ejemplo con la digoxina o otro tipo de glucósidos de origen cardíaco, y cambios en la onda T con intoxicaciones con algunos fármacos que nos van a alterar pues directamente el potasio, que nos van a producir pues las tradicionales ondas T picos. Y los bloqueos cardíacos, pues beta bloqueantes, clonidina y todo esto que nos va a progresar, digamos que a este grupo farmacológico. Y pues básicamente las conclusiones de esta que era la línea que nosotros queríamos resolver hoy de evidencia era, primero, que el manejo de un paciente intoxicado siempre debe iniciar con el ABCD. Segundo, que debemos conocer los toxíndromes para que se pueda hacer, digamos, que una aproximación diagnóstica más rápida y sea más acertado, digamos, el direccionamiento del paciente. Comprender que el lavado gástrico, los catárticos y el carbón activado en monodosis no tienen una clara utilidad en el abordaje del paciente intoxicado según la evidencia, y que el carbón activado en dosis múltiple puede tener un beneficio que es potencial en un grupo de sustancias en intoxicaciones que sean por unos volúmenes que sean amplios en el listado que revisamos, y que los cambios electrocardiográficos, aparte de que son diagnósticos, también nos pueden sugerir unos grupos de sustancias, pues para direccionarnos también hacia la fase diagnóstica. Eso era básicamente lo que traía para ustedes.